La mesa de caoba brillaba bajo el candil, pero lo único que importaba era el documento que descansaba sobre ella. Un documento que podía arruinar a una familia entera o salvarla. El vaquero miraba los números, las firmas, las cláusulas escritas en letra pequeña que ocultaban la verdad como serpientes bajo piedras. Afuera, en la galería de la hacienda, una mujer esperaba con 3 niños que no entendían por qué su madre no dejaba de temblar. Había comenzado 3 semanas atrás, cuando Mateo Sandoval, heredero de la hacienda más próspera del valle, hombre de 32 años, acostumbrado a que las cosas tuvieran sentido, cabalgaba de regreso del mercado de San Isidro. El sol caía como metal fundido sobre los pastizales cuando vio el humo. No era humo de fogata doméstica, era humo de desesperación, gris y errático, que salía de una cabaña medio derruida junto al arroyo seco. Se acercó despacio. La mujer que atizaba el fuego era joven todavía, quizá 28 años, pero tenía en los ojos esa vejez que trae el sufrimiento sin tregua. 3 niños, el mayor no pasaba de los 8, removían algo en una olla abollada. El olor era más a agua hirviendo que a comida. «Buenas tardes», dijo Mateo, quitándose el sombrero. «¿Necesitan ayuda?» La mujer se volvió, sorprendida. Había recelo en su postura, como si la ayuda fuera siempre una trampa. «Estamos bien, señor». Pero los niños miraban el caballo de Mateo, las alforjas llenas, la cantimplora que colgaba de la silla. Mateo bajó del animal con movimientos pausados. «Traigo pan de la panadería y cecina, más de la que puedo comer solo». No esperó respuesta. Dejó el paquete junto al fuego y volvió a montar. La mujer lo miró con algo parecido a la incredulidad. ¿Por qué? Mateo pensó en todas las respuestas posibles. Al final, eligió la más simple. «Porque puedo». Cabalgó de regreso a su hacienda mientras el crepúsculo pintaba las montañas de púrpura. Pero algo en aquella escena, la olla vacía, los ojos hambrientos, la dignidad quebrada, lo persiguió durante la cena, durante la noche entera. Al día siguiente, en el pueblo, preguntó. La mujer se llamaba Elena Vargas, viuda de un colono que había muerto 2 años atrás en un accidente con el arado. Tenía una parcela pequeña, apenas 20 acres junto al río, pero con agua suficiente para sobrevivir, hasta que el banco decidió que la deuda de su esposo no estaba saldada. «¿Cuánto debe?», preguntó Mateo al tendero, que conocía todos los chismes del valle. «Según el banco, $2,200. Pero no cuadra. El marido solo había pedido 500 para semillas y cerca. Alguien infló los números, y ahora don Eugenio Molina, el del banco, quiere quedarse con esa tierra. Hay agua, ¿sabe? Y eso vale más que el oro por estos lares». Mateo sintió algo frío en el estómago. Conocía a Eugenio Molina. Habían cenado juntos la semana anterior. El hombre tenía modales finos y sonrisa de serpiente. «¿Y nadie ha hecho nada?». El tendero se encogió de hombros. «¿Quién va a meterse con el banco? El que se opone pierde su crédito, su reputación. A veces, más que eso». Mateo salió de la tienda con una certeza creciendo en su pecho como una tormenta. Pasó el resto del día haciendo preguntas discretas. Habló con el notario, con el juez de paz, con el sacristán que llevaba los registros parroquiales. Todos le confirmaron lo mismo. Los números no cuadraban. Había pagarés firmados con fechas imposibles, intereses que se habían multiplicado como hongos en la oscuridad, cláusulas ocultas que convertían una deuda de 500 en una de miles. Por la noche, Mateo cabalgó hasta la cabaña de Elena. Esta vez llevaba más que pan, llevaba preguntas. Ella lo recibió con desconfianza, pero los niños ya lo reconocían. El más pequeño, un chico de ojos enormes llamado Martín,
Le mostró un dibujo que había hecho en la tierra con un palo. «Es un caballo», explicó con orgullo, «como el suyo». Mateo sonrió, pero su mente estaba en otra parte. «Señora Vargas, ¿conserva los documentos del préstamo?». Elena vaciló. Luego entró a la cabaña y volvió con una caja de lata abollada. Dentro había papeles amarillentos, algunos manchados de humedad. Mateo los revisó a la luz del fuego. No era abogado, pero había aprendido a leer contratos desde niño. Su padre le había enseñado que los hombres honestos deben saber cuándo alguien intenta engañarlos, y aquí había engaño, mucho. «Esto no está bien», murmuró. «Mire, aquí dice que firmó un pagaré en marzo del 62, pero la fecha está sobrescrita, y aquí hay un interés del 25% mensual. Eso es usura, señora Vargas. Ilegal en este territorio». Elena lo miraba con ojos que querían creer, pero que habían aprendido a no hacerlo. «¿Y qué puedo hacer yo? No tengo dinero para abogados. No tengo nada». Mateo dobló los papeles con cuidado. «Permítame llevarme esto. Voy a averiguar quién está detrás de esta trampa, y voy a detenerla». «¿Por qué haría eso por nosotros?». La voz de Elena se quebró. «Ni siquiera nos conoce». Mateo la miró a los ojos. En ellos vio el mismo cansancio que había visto en su propia madre, años atrás, cuando su padre enfermó y los acreedores vinieron como buitres. Entonces eran ricos y pudieron pelear, pero si hubieran sido pobres, porque conozco lo que es tener miedo de perder todo, y porque nadie debería perder su hogar por culpa de números falsos. Esa noche, Mateo no durmió. Estudió cada documento, cada firma, cada fecha. Al alba, tenía la evidencia clara. Eugenio Molina había falsificado 3 pagarés, había alterado fechas y había usado a un escribano cómplice para hacer parecer legítima una estafa que había convertido $500 en más de 2,000. Pero tener evidencia no era suficiente. Necesitaba que alguien con autoridad la viera. Y en un pueblo donde el banco controlaba casi todo, eso era más difícil que domar un potro salvaje. Mateo cabalgó hasta la hacienda de su tío Bernardo, el hombre más rico del valle, después de él mismo. Era un hombre duro pero justo, o eso había creído Mateo siempre. «Tío, necesito tu consejo». Bernardo lo recibió en su estudio, rodeado de libros de contabilidad y mapas de tierras. Escuchó la historia sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, el viejo se sirvió un whisky y miró por la ventana hacia los pastizales que se extendían hasta el horizonte. «Tienes razón, es una estafa», dijo al fin. «Pero meterte en esto te va a costar, sobrino». «¿Cómo?». «Eugenio Molina no está solo, tiene socios. Algunos de ellos son amigos míos, amigos tuyos. Si lo denuncias, te vas a convertir en enemigo de gente poderosa. Perderás acceso a créditos, a mercados, a contratos. Y tu familia no va a entenderlo. Van a pensar que estás loco por arriesgar la fortuna de los Sandoval por una viuda sin nombre». Mateo sintió el peso de esas palabras como piedras en el pecho. «¿Y si no hago nada?». Bernardo lo miró con algo parecido a la tristeza. «Entonces esa mujer y sus hijos van a perder su casa, y tú vas a vivir sabiendo que pudiste evitarlo, y elegiste no hacerlo». El silencio que siguió fue denso como el barro después de la lluvia. Mateo se levantó, lento, sintiendo cada segundo como una elección. «Gracias, tío. Ya tomé mi decisión». Bernardo asintió. «Sabía que ibas a decir eso. Eres igual a tu madre». Ella también tenía esa locura de querer arreglar el mundo. Suspiró. «Cuando necesites ayuda, búscame, pero no puedo prometerte que mi ayuda sea suficiente». Mateo salió de la hacienda con una certeza que ardía como brasa. Iba a pelear, aunque lo costara todo.
Los problemas empezaron esa misma semana. Primero fue el capataz de Mateo, un hombre llamado Jacinto que llevaba 15 años trabajando para la familia. Lo encontró en los establos, revisando las monturas. «Don Mateo, tenemos que hablar». «Dime». Jacinto se quitó el sombrero, nervioso. «Me llegó un mensaje del pueblo. Dicen que usted está ayudando a esa viuda, la del río, y que está investigando al banco». «Así es. Don Mateo, con todo respeto, eso no es buena idea. Don Eugenio tiene amigos. Amigos que no perdonan. ¿Me estás pidiendo que me rinda?» «Le estoy pidiendo que piense en su familia, en sus trabajadores. Si pierde la hacienda por meterse en líos». Mateo lo interrumpió con voz serena, pero firme. «Jacinto, si pierdo la hacienda será porque alguien hizo trampa, no porque hice lo correcto. Y si tengo que elegir entre ser rico y deshonesto, o pobre y honesto, ya elegí». Jacinto no respondió. Se fue con pasos lentos, arrastrando los pies. Mateo supo entonces que había perdido su lealtad. 2 noches después, alguien derribó la cerca del lado norte. 20 reses se escaparon hacia el monte. Tardaron 2 días en recuperarlas, y 3 murieron despeñadas. Cuando Mateo inspeccionó la cerca, vio que los postes habían sido cortados con sierra, no rotos por accidente. El mensaje era claro: retrocede, o las cosas van a empeorar. Pero Mateo no retrocedió. Contrató a 2 peones nuevos para vigilar la hacienda por las noches y siguió investigando. Viajó hasta la capital del territorio, a 3 días de camino, para consultar los registros oficiales del banco. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Eugenio Molina había hecho lo mismo con otras familias. 4 préstamos pequeños inflados hasta volverse impagables, 4 familias desalojadas, 4 parcelas con agua que ahora pertenecían al banco, o más bien a Molina. Cuando volvió al valle, fue directo a la cabaña de Elena. Llevaba los documentos originales, copiados por un escribano oficial. «Señora Vargas, tenemos pruebas, pero necesito que venga conmigo al pueblo. Vamos a presentar esto ante el juez». Elena palideció. «Don Mateo, si hago eso, don Eugenio va a destruirme. Va a decir que soy una mentirosa, una...». «No va a decir nada», la interrumpió Mateo con suavidad. «Porque yo voy a estar ahí, y porque voy a usar mi nombre, mi fortuna y mi reputación para respaldar cada palabra que usted diga». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué arriesga tanto por nosotros?». Mateo pensó en su madre, en su tío, en todas las injusticias que había visto y dejado pasar porque no eran su problema. Hasta ahora, porque si no lo hago, ¿qué clase de hombre soy? La audiencia se celebró un martes de octubre, en el salón municipal que también servía de juzgado. El juez, don Arturo Salinas, era un hombre mayor de barba blanca y ojos cansados, que había visto demasiadas injusticias y demasiado poco coraje para enfrentarlas. Pero era honesto. Mateo había averiguado eso también. Eugenio Molina llegó con 2 abogados y una sonrisa confiada. Cuando vio a Mateo sentado junto a Elena, la sonrisa vaciló. «Mateo, ¿qué haces aquí?». «Vine a presentar evidencia». «¿Evidencia?». Molina rió, pero el sonido era forzado. «¿Evidencia de qué?». «De fraude, de usura, de falsificación de documentos». El silencio en el salón fue total. El juez Salinas levantó la vista, interesado por primera vez en semanas. «Señor Sandoval, esas son acusaciones graves. Espero que pueda respaldarlas». Mateo sacó los documentos y los puso sobre la mesa. Uno por uno, fue señalando las discrepancias, fechas alteradas, firmas que no coincidían con las del registro oficial, intereses imposibles, cláusulas añadidas después de la firma original. Los abogados de Molina intentaron objetar,
pero el juez los silenció con un gesto. «Déjenlo terminar». Cuando Mateo acabó, el juez Salinas revisó los papeles en silencio. Molina había dejado de sonreír. Sudaba a pesar del frío de octubre. «Estas discrepancias son preocupantes», dijo el juez. «Señor Molina, ¿tiene alguna explicación?» Molina se puso de pie, furioso. «Esto es ridículo. Son errores administrativos. Cualquier negocio tiene errores». «Errores que siempre benefician al banco», replicó Mateo. «Errores que convierten $500 en 2,000. Errores que desalojan a familias. ¿Cuántos errores más va a cometer don Eugenio antes de que alguien lo detenga?» El juez golpeó el escritorio con el mazo. «Orden. Señor Molina, voy a solicitar una auditoría completa de su banco. Hasta entonces, todas las ejecuciones hipotecarias quedan suspendidas, incluida la de la señora Vargas». Molina palideció. Sus abogados se miraron entre sí, derrotados. Elena, sentada junto a Mateo, empezó a llorar en silencio. Pero Mateo sabía que la batalla no había terminado, apenas comenzaba. Esa noche, mientras regresaba a su hacienda, 3 hombres lo interceptaron en el camino. Llevaban pañuelos cubriendo sus rostros, pero Mateo reconoció a uno por la cicatriz en la mano. Era Jacinto, su ex capataz. «Don Mateo», dijo Jacinto con voz tensa, «esto no es personal, pero nos pagaron bien para darle un mensaje». «¿Cuál? Que deje de meterse donde no lo llaman, o la próxima vez no vamos a ser tan educados». Mateo miró a los 3 hombres. Podía pelear. Llevaba un revólver en el cinto, pero pelear resolvería nada, y podría costarle la vida. «Díganle a quien los contrató que no voy a detenerme, ni por amenazas ni por dinero». Jacinto negó con la cabeza, triste. «Entonces va a perder todo, don Mateo, y no vamos a poder protegerlo». Se fueron tan rápido como habían llegado, dejando a Mateo solo en el camino polvoriento. El viento soplaba entre los álamos, arrastrando hojas secas. Mateo siguió cabalgando hacia su casa, pero algo había cambiado. Ahora sabía que el precio de la justicia iba a ser más alto de lo que había imaginado. Los días siguientes fueron una tormenta. La auditoría del banco empezó, pero Molina tenía amigos en todas partes. Empezaron a circular rumores, que Mateo estaba loco, que había perdido el juicio, que estaba arruinando su familia por una obsesión irracional. Su propia familia, primos, tíos, socios comerciales, empezó a presionarlo. «Mateo, esto tiene que parar», le dijo su primo Rodrigo una tarde en el despacho de la hacienda. «Estás perdiendo contratos. La gente ya no quiere hacer negocios contigo. Dicen que eres un radical, que no respetas las reglas». «¿Las reglas?», Mateo rió con amargura. «¿Qué reglas? ¿Las que permiten robar a los pobres porque no pueden defenderse? No es tan simple». «Sí lo es». Mateo se levantó, cansado de explicar lo obvio. «O está bien robar o está mal. No hay término medio». Rodrigo suspiró. «La familia va a tener que tomar decisiones, Mateo. Si sigues por este camino, no podemos protegerte». «No les pedí protección, les pedí que hicieran lo correcto». Rodrigo se fue sin decir más. Esa noche, Mateo recibió una carta del consejo familiar. Era breve y brutal. Si seguía adelante con su cruzada, sería removido como administrador de la fortuna familiar. Perdería acceso a las cuentas, a las tierras, a todo lo que llevaba el apellido Sandoval. Mateo leyó la carta 3 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. Sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, cabalgó hasta el pueblo y buscó al notario público. Le dictó un documento simple pero definitivo. Renunciaba a todos sus derechos sobre la fortuna familiar. Cedía su parte a sus primos y tíos.
Se quedaba únicamente con su caballo, su ropa y $1000 en efectivo, suficiente para empezar de nuevo, pero nada comparado con lo que dejaba atrás. ¿Está seguro, don Mateo?, preguntó el notario, alarmado. Esto es irrevocable. Estoy seguro. Pero, ¿por qué? Mateo miró por la ventana hacia la plaza donde Elena y sus hijos caminaban, libres ahora de la amenaza del banco gracias a la suspensión judicial. Porque hay cosas que valen más que el dinero, firmó el documento con mano firme. El notario lo selló con lacre rojo, y así, en un instante, Mateo Sandoval dejó de ser millonario. La noticia corrió por el valle como fuego en pasto seco. Algunos lo llamaron loco, otros santo. La mayoría simplemente no entendía. ¿Cómo podía un hombre renunciar a tanto por tan poco? Pero Mateo no lo veía así. Con el dinero que le quedaba, pagó las deudas reales de Elena, los 500 originales más un interés justo. Luego usó el resto para comprar semillas, herramientas y animales para las otras familias que Molina había estafado. No era mucho, no resolvía todo, pero era un comienzo. La auditoría del banco terminó 6 semanas después. El juez Salinas convocó a otra audiencia. Esta vez, el salón estaba lleno. Todo el pueblo quería ver el final de la historia. Después de revisar los libros del banco, dijo el juez con voz grave, he encontrado evidencia suficiente de fraude sistemático, usura y falsificación de documentos. El señor Eugenio Molina será procesado criminalmente. Su banco será intervenido y sus activos congelados. Las familias afectadas recibirán restitución. El salón estalló en murmullos. Elena, sentada en primera fila, cerró los ojos y dejó escapar un sollozo de alivio. Sus hijos la abrazaron. Molina, esposado ya, miró a Mateo con odio puro. Esto no termina aquí, Sandoval, me llevaste a la ruina, pero tú también caíste, perdiste todo. Mateo lo miró sin rencor. Me equivocas, Eugenio. Yo no perdí nada, solo dejé ir lo que nunca fue mío realmente. Molina no entendió. Quizá nunca lo haría. Después de la audiencia, Mateo caminó por el pueblo hacia la cabaña junto al río. Elena lo esperaba en la puerta, con los niños corriendo alrededor. Habían reparado el techo, plantado un jardín pequeño, construido una cerca nueva. Don Mateo, dijo Elena, y había tanto en su voz: gratitud, asombro, vergüenza. No sé cómo pagarle lo que hizo por nosotros. Mateo sonrió. No tiene que pagarme nada. Ver que ustedes están bien, eso es pago suficiente. Pero usted, ¿qué va a hacer ahora? Mateo miró hacia el horizonte, donde el sol empezaba a bajar tras las montañas. Voy a buscar trabajo. Dicen que al norte hay ranchos que necesitan vaqueros. Sé arrear ganado, reparar cercas, domar caballos. Rió suavemente. Por primera vez en mi vida voy a trabajar con las manos, y creo que va a ser bueno. Elena lo miró con ojos brillantes. Hay muchos en este valle que no van a olvidar lo que hizo. Cuando mis hijos crezcan, les voy a contar su historia. Les voy a decir que un hombre rico eligió ser pobre para que nosotros pudiéramos vivir. No lo hice para ser recordado. Lo sé, por eso vale la pena recordarlo. Mateo se despidió con un gesto de sombrero y se alejó por el camino polvoriento. Llevaba una mochila pequeña al hombro y las riendas de su caballo en la mano. No tenía mansión, no tenía fortuna, no tenía título ni renombre, pero tenía algo que nunca había tenido cuando era rico: paz. Los años pasaron. Mateo trabajó en ranchos del norte, ganándose la vida con esfuerzo honesto. No era un trabajo fácil. Las manos se le llenaron de callos, la espalda le dolía por las noches, pero dormía bien, dormía sin pesadillas de números falsos y familias arruinadas. Eventualmente ahorró suficiente para comprar una parcela pequeña junto a un arroyo. No era gran cosa,
apenas 5 acres, pero era suya. La trabajó con paciencia, plantando maíz y frijoles, criando algunas gallinas. Vivía simple, vivía libre. De vez en cuando recibía cartas de Elena. Los niños habían crecido. Martín, el más pequeño, quería ser maestro. Las 2 niñas ayudaban en la parcela y estudiaban por las noches a la luz de velas. Elena había empezado un negocio pequeño de pan y queso que vendía en el mercado. Les iba bien. No eran ricos, pero tampoco pasaban hambre. En una de las cartas, Elena le contó algo que hizo sonreír a Mateo. En el pueblo habían puesto su nombre a la escuela nueva. Escuela Mateo Sandoval, decía el letrero de madera. Debajo, una placa explicaba por qué. En honor al hombre que eligió la justicia sobre la fortuna. Mateo nunca fue a ver la escuela. No quería atención. Pero saber que existía, que su sacrificio había significado algo, le bastaba. Una tarde de primavera, muchos años después de aquel día en el juzgado, Mateo estaba reparando su cerca cuando vio a un jinete acercarse por el camino. Era un hombre joven, quizá 25 años, vestido con ropa simple pero limpia. ¿Don Mateo Sandoval?, preguntó el joven. Ese soy yo. ¿Nos conocemos? El joven se quitó el sombrero. No personalmente, pero mi madre me envió. Soy Martín Vargas. Mateo dejó caer el martillo. El niño de ojos enormes que dibujaba caballos en la tierra ahora era un hombre. Martín, no sabía qué más decir. ¿Has crecido? Sí, señor, y vine a agradecerle, por lo que hizo por mi familia, por mí. Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Soy maestro ahora, en la escuela que lleva su nombre, y cada año, el primer día de clases, les cuento a mis alumnos la historia del hombre que lo dejó todo para que otros pudieran tener algo. Mateo sintió un nudo en la garganta. No tienes que agradecerme. Sí tengo, porque gracias a usted aprendí que el valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en lo que está dispuesto a dar. Se quedaron hablando hasta que el sol se puso. Martín le contó de sus hermanas, de su madre, del pueblo que había crecido y prosperado. Le contó también de cómo la historia de Mateo se había vuelto leyenda en el valle, el vaquero millonario que eligió la pobreza para que una viuda y sus 3 hijos no murieran de hambre. Cuando Martín se fue, Mateo se quedó sentado en el portal de su cabaña, mirando las estrellas. El viento soplaba suave entre los álamos. Algún cencerro sonaba a lo lejos. El mundo seguía girando, indiferente y hermoso, y Mateo pensó en todas las decisiones que había tomado en su vida, las que lo hicieron rico, las que lo hicieron pobre, y supo, con una certeza tan sólida como la tierra bajo sus pies, que la única decisión que realmente importaba había sido aquella, elegir hacer lo correcto, aunque le costara todo, porque al final, ¿qué es la fortuna sino números en un papel? ¿Qué son las posesiones sino cosas que un día se convierten en polvo? Pero la dignidad de una madre, la educación de unos niños, la justicia devuelta a un pueblo, esas cosas no se miden en dólares, se miden en vidas cambiadas, en futuros que existen porque alguien tuvo el valor de pagar el precio. Y ese precio, pensó Mateo mientras el sueño lo vencía, había valido cada centavo que no tenía. Porque hay fortunas que se heredan, y hay fortunas que se construyen con las manos, y las segundas, esas nunca se pierden, esas quedan para siempre.